por mi parte les dé con esta inmediatez traslado de los acuerdos más importantes que ha adoptado el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy en Albacete y que paso a continuación a relatarles. Quizá el acuerdo, el acuerdo más importante que hoy tomaba el Consejo de Gobierno es la toma en consideración del anteproyecto del borrador de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que significa la toma de esta medida es que ante la situación económica actual de una profunda y prolongada crisis se hace necesario dotarnos de un instrumento, en este caso en forma de ley, que es absolutamente imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió en su momento, precisamente y dado ese rigor presupuestario y ese rigor a la hora de emplear el dinero público, digo que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria. Adicionalmente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad, como todos ustedes conocen, prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo dentro de la zona euro. Recientemente también, en el ámbito europeo, hemos visto cómo se exigen y cómo se imponen medidas del tipo del que hoy en el Consejo de Gobierno se adoptaban. Al objeto de favorecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo, también conocen todos ustedes la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución en el amplio del pacto que los grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados llevaron a efecto para que se consagre el principio de estabilidad presupuestaria a medio y a largo plazo y que, como les digo, consagra ese principio de estabilidad dentro del ámbito estatal, dentro de las autonomías y en el ámbito en general de la Administración, refiriéndolo a un porcentaje concreto sobre el Producto Interior Bruto. Deberán, por tanto, para poder emitir deuda en este ámbito y en este desarrollo, para poder emitir deuda, como digo, las comunidades autónomas, estar previamente autorizadas por ley y esa ley tendrá que tener un carácter estatal. En todo caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha orientará su actuación económica a la consecución, en este caso, de esos objetivos de cumplimiento del déficit, a esos objetivos de cumplimiento en el rigor presupuestario, pero sobre todo de cara a conseguir un objetivo fundamental, que es en el ámbito en el que ha de entenderse esta norma, que es la consecución del empleo y la generación de riqueza. Se trata, por lo tanto, de devolver la credibilidad, de tener estabilidad, de poder procurar que los mercados también exteriores y los mercados interiores confíen en una administración rigurosa a la hora de gestionar sus cuentas, confíen en una administración que quiere ser seria a la hora de decir a los ciudadanos en qué va a basar sus objetivos presupuestarios y, sobre todo, clara a la hora del empleo del dinero público. Por tanto, se trata de alejarnos, de huir, de pasar página del modelo que hasta este momento ha venido siendo el empleado por los gestores públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto hasta el día 22 de mayo. Por tanto, se trata, y en definitiva, de conseguir el equilibrio presupuestario para proporcionar el desarrollo del gran potencial de crecimiento y de generación de empleo de nuestra economía. En concreto, y por darles algún detalle de la ley, su objeto, como les he dicho, trata de establecer los principios rectores de la política presupuestaria en el ámbito del sector público regional. Y aquí es importante señalar que el ámbito del sector público regional lo componen los órganos de la Junta de Comunidades, la Administración de la Junta de Comunidades, las empresas y fundaciones públicas regionales, las universidades de titularidad pública con competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cualesquiera otros que tengan naturaleza análoga. Por tanto, no es solamente de aplicación en el sentido estricto a la Administración regional, sino que es en el más amplio sentido aplicable al sector público regional. En cuanto a los principios rectores, son los de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y empleo de los recursos, en el empleo de los recursos públicos. El objetivo de estabilidad establecerá también, y en ese sentido se coordinará con las reglas de disciplina establecidas por la Unión Europea en cuanto a la contención del déficit y a la consecución del objetivo de déficit marcado. Como medidas excepcionales, lógicamente, también se prevé la posibilidad de poder incurrir en un déficit superior, pero solamente en casos muy excepcionales, que son los que señala la ley
y se refiere muy claramente, en caso de catástrofe natural, de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria y, lógicamente, con una serie de filtros y de controles, tanto económicos, financieros y de legalidad, que también se establecerán con rigor. Aparecen dos fondos sobre los que yo quiero llamar su atención, un fondo de contingencia y un fondo de reserva. El fondo de contingencia está referido o se refiere a que dentro del límite del gasto no financiero fijado anualmente se incluirá un fondo de contingencia por un importe de 1,5% de dicho límite y se destinarán únicamente a financiar modificaciones presupuestarias. Es decir, que lo que se trata es de prever que en el caso de que haya que atender a modificaciones presupuestarias, éstas tengan ya un fondo sobre el que repercutir esas modificaciones en el caso de que tengan que implicar un mayor gasto. Por otra parte, se establece un fondo de reserva que establece para una mejor sostenibilidad de las finanzas públicas cuando los ingresos superen la tendencia de los ingresos estructurales. Ese fondo estará creado para poder cancelar anticipadamente la deuda. Se trata, por lo tanto, en estos dos fondos, por una parte, de prever unas cantidades, un fondo concreto para atender a hipotéticas modificaciones presupuestarias, es decir, no improvisar como hasta ahora se venía haciendo modificaciones presupuestarias que lo que han generado ha sido déficit ante la imprevisión de tener un fondo que se aplicase a eso, y por otra parte, en el caso de que hubiera unos mayores ingresos, ir creando un fondo precisamente para poder hacer algo que en este momento es urgente, que es cancelar anticipadamente la deuda. Estos dos fondos tienen una especial importancia y suponen una novedad, desde luego, en el panorama de la gestión presupuestaria en nuestra región. Por lo tanto, y en resumen, hoy el Consejo de Gobierno se anticipa y da un paso al frente en orden a dar cumplimiento a las indicaciones que en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión, que en estos mismos días se viene celebrando, y por otra parte también nos anticipamos al anuncio hecho ya por el presidente electo en orden a que la primera medida que se podría poner legislativa, que se podría aprobar, sería también precisamente una ley de estabilidad presupuestaria en el ámbito nacional. Por lo tanto, queremos estar listos, queremos estar preparados como Gobierno, como Administración, para que cuando esas medidas tengan que ser tomadas, nosotros tengamos ya el instrumento adecuado para llevarlo a cabo. Si además unimos la aprobación de este anteproyecto con la toma de las medidas que integran en sus dos fases el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, así como la Ley de Suplemento de Crédito que recientemente aprobaban las Cortes Regionales, hoy podemos decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho todos sus deberes, ha cumplido todos sus deberes, todas sus obligaciones para estar preparada para remontar la situación económica, presupuestaria, de déficit y de deuda heredada por el Gobierno anterior. Me atrevería a decir, en este caso, que quizá seamos el Gobierno regional en este momento, en esta situación, que antes ha podido hacer y de hecho ha llevado a cabo su tarea. El Gobierno regional que antes ha querido poner encima de la mesa soluciones para los ciudadanos, medidas legislativas para combatir esta situación y, sobre todo, anticipar la salida de la crisis en lo que se refiere a esta toma de medidas. Pasando a otros asuntos, dentro de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, el Consejo de Gobierno hoy adoptaba la medida de autorizar el inicio de las actuaciones para la extinción de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación. No significa, evidentemente, más que lo que les acabo de decir. Se inicia el expediente para la extinción de la fundación. Insisto mucho en para la fundación. No es que se vayan a extinguir las hipotéticas, coyunturales y puntuales medidas de colaboración en materia de cooperación. Lo que sí hacemos es hoy dar un paso para eliminar, para quitar una fundación, en este caso, en la que, por darles algún dato, hemos estimado que aproximadamente de todos los recursos que se obtenían para destinarlos a cooperación y canalizados a través de esta fundación, apenas un 30% de verdad era destinado para proyectos de cooperación. El resto ha servido, muy a pesar, yo creo que de todos, pero sobre todo muy a pesar de los ciudadanos de esta región, ha servido para mantener una estructura en la que han estado trabajando responsables anteriores del Gobierno regional y actuales responsables. Por cierto, también
del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, se trata de ser eficientes también en este aspecto, de eliminar gastos superfluos, de hacer que los proyectos que se llevan a cabo en materia de cooperación tengan la mayor difusión posible en cuanto a su ámbito de actuación, pero sobre todo de ajustar el empleo del dinero público a criterios objetivos y sobre todo a eliminar gasto superfluo, y me estoy refiriendo a esa estructura de personal que prácticamente se llevaba un porcentaje superior al 50% del gasto que se producía. Por otra parte, también creemos que es absolutamente imprescindible coordinar todos los recursos, incluso con otras administraciones, que en materia de cooperación se puedan llevar a cabo. Se trata de tener un proyecto integral entre todas las administraciones para ser mucho más eficaces en el empleo del dinero público. En otro orden de asuntos y en el ámbito de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Consejo de Gobierno ha acordado la declaración de bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica el yacimiento Villa Romana de Noeda, localizado en Villar de Domingo García, en Cuenca. Y por otra parte y por último, el Consejo de Gobierno también aprobó el decreto por el que se dispone el cese de don Porfirio Herrero Estébanez como delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, al haber resultado elegido senador en las últimas elecciones celebradas. En la próxima semana el Consejo de Gobierno procederá, como es evidente, como es obvio y obligado por otra parte, al nombramiento del sustituto de don Porfirio Herrero, a quien desde aquí, en nombre del Consejo de Gobierno, agradecemos la labor prestada, los servicios prestados, y al que desde aquí también deseamos todo tipo de suerte y de parabienes, tanto en lo político como en lo personal.